Bueno, ahora vamos a ver un tema que en realidad es una aplicación de grafos. Vamos a ver cómo modelamos un determinado problema y vamos a usar lo que acabamos de aprender en las últimas clases sobre el tema de recorridos para resolver este problema, que está atado a cosas que ya vimos antes, que es orden topológico. ¿Sí? Básicamente, primero foto de gatitos, porque ustedes me pidieron más fotos de gatitos, entonces hoy estaban mis gatos así, les saqué una foto de gatitos para ustedes. Después, bueno, ¿qué es ordenamiento topológico? Es básicamente un ordenamiento parcial, no es total, donde yo tengo pongámosle tareas o valores o lo que fuere, donde yo tengo donde yo tengo definido literalmente un orden parcial. ¿Sí? Esto quiere decir que yo, por ejemplo, sé que tal elemento viene, el elemento A viene antes que el B, y el elemento C también viene antes que el B, pongámosle, pero no hay ningún tipo de relación entre A y B, entre A y C. ¿Sí? No puede venir A o C antes, lo único que importa es que vengan los dos antes que B. ¿Sí? Ahora, con ejemplos va a quedar un poquito más claro. O sea, nadie me... hasta ahora veníamos acostumbrados, digamos, a problemas en los cuales tenemos un orden total. Queremos ordenar y sabemos todas las distintas posibles claves para mi ordenamiento, pongámosle con números. Yo siempre sé qué viene antes que qué, o si dos cosas son iguales. ¿Sí? Bueno, yo voy a tener casos en los cuales cosas que no sean iguales, de todas formas, no tengo ningún tipo de conocimiento sobre cuál viene antes que la otra. ¿Sí? No lo tengo y no me importa. ¿Sí? O sea, lo único que quiero es que sí se mantenga lo que es el ordenamiento parcial, ¿sí? Esa relación de orden parcial. ¿Sí? Entonces, este orden parcial se puede ver como una relación así de precedencias y podremos verlo como si fueran tareas. ¿Sí? Básicamente, yo tengo una serie de tareas que, por ejemplo, quiero realizar, donde algunas tareas se tienen que realizar antes que otras, pero sobre otras no hay ningún tipo de orden. Es como me da lo mismo en qué orden lo haces. Y lo que vamos a buscar es un orden válido, donde no necesariamente existe un único orden válido, puede existir más de uno. ¿Sí? Entonces, ejemplo número uno. Este es el ejemplo súper básico que siempre damos cuando presentamos este problema, es el problema de vestirse. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me puedo poner primero la remera. La remera me la tengo que poner antes que el buzo. Si se ponen en el buzo antes que la remera, van a entrar en problemas. ¿Sí? Los guantes, bueno, hay gente que se puede poner los guantes antes que el buzo. Es mucho más complicado. Así que vamos a definir que los guantes van después que el buzo. Y los anteojos antes que el buzo, ¿sí? Porque si no se rompen los anteojos. Las medias vienen antes que las zapatillas, en general. El pantalón antes que las zapatillas también. El cinturón antes que el pantalón. Sí, salvo que el cinturón ya esté puesto en el pantalón. Bueno, ropa, vamos a definir ropa interior de forma genérica para que esto sirva para cualquier persona. ¿Sí? Va antes que pantalón, nada más. Ahora, no hay ningún tipo de relación de si me tengo que poner la remera antes o después que las medias. Yo tranquilamente me puedo poner primero las medias, después la remera, después las zapatillas. O sea, si ya me puse el pantalón, ¿no? También me puedo poner primero toda la parte de arriba y después toda la parte de abajo. ¿Sí? O me puedo poner la ropa interior, los pantalones, el cinturón, recién después hay las medias, después hay o sea, realmente hay más de un resultado que es válido. Lo que no es válido es, por ejemplo, decir lo primero que hago es ponerme los guantes, porque ahí seguro que le voy a estar pifiando alguna cosa, ¿sí? Sí, esto viene con un disclaimer, salvo que sean Superman, y bueno, entonces la ropa interior suele ir después que los pantalones. Hasta acá se entiende cuál es el problema que yo quiero resolver, porque eso es lo más importante. Si no sabemos qué es lo que queremos resolver, es muy difícil entender después las soluciones. ¿Estamos bien? ¿Sí? O sea, de vuelta, todavía, yo lo único que quiero es que alguien me diga, ok, vos ponete la remera, después el buzo, después las medias, después las zapatillas, después la ropa interior, perdón, después las medias, después la ropa interior, después el pantalón, después el cinturón, las zapatillas, los anteojos y después los guantes. Que alguien me diga así, secuencialmente, y eso que sea un orden válido, ¿sí? En un problema de orden total, ese orden es único, ¿sí? Más allá de que puedo alterar dos cosas que sean iguales, pero si yo me pongo en mi camarita de solamente ver la clave por la que estoy ordenando, el orden es único, ¿sí? O sea, si ahí no estoy distinguiendo si son números, no distingo entre 5 diferentes. Bueno, acá sí. Acá me pueden dar cosas diferentes,
Puede ser que haya una única solución, puede ser que la haya, pero supongamos que en este caso, por ejemplo, no la hay, y sigue cumpliendo con mi orden parcial que yo quiero. Esto se lo llama orden topológico. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo puede ser Makefile. Makefile, cuando ustedes definen las dependencias, cuando yo corro el comando make, tienen que fijarse, che, bueno, ¿en qué orden voy a compilar las cosas que se necesitan? Ahí se crea como un grafo de dependencias, de quién depende de quién, y entonces se tiene que asegurar de primero compilar las cosas que no dependan de nada más, y así sucesivamente, ¿sí? O de otra manera. Pero tiene que primero ir compilando cosas a medida que otros los vayan necesitando. ¿Sí? Esto lo pongo como ejemplo porque allá por el 2015, Rosita en ese momento tomó un final donde un ejercicio era, bueno, modelizar el concepto Makefile sobre las dependencias, con las dependencias que tiene, etcétera, como un grafo, y después aplicar un algoritmo que nos permita determinar el orden en el que yo tengo que compilar las cosas y que sea correcta. Básicamente está pidiendo un ordenamiento topológico. A la gente le flasheó la cabeza, pero era básicamente esto. Me acuerdo de esto porque fue el día que yo estaba rindiendo mi último final. Yo tenía alrededor alumnos míos que me hacían preguntas mientras yo estaba rindiendo un final de otra materia. Entonces, Gastón pregunta, o sea que para poder hacer algo se debieron haber hecho todas las tareas, o sea, todas las de las que esta tarea depende, o todas las que tienen entrada a esta, como querramos verlo, todas las tareas anteriores se tienen que haber hecho, ¿sí? Para yo poder ponerme los guantes, me tuve que haber puesto, para poder ponerme el buzo, me tuve que haber puesto la remera, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Otro ejemplo que es muy típico, que en su momento mencionaron, cuando estábamos viendo, bueno, qué cosas se puede modelizar con un grafo, plan de estudio se puede modelizar con un grafo, ¿sí? Y en particular, vamos a tener esta estructura, ¿sí? O sea, para yo ser física 2 necesito ser física 1 antes y análisis 2, ¿sí? Para hacer prueba necesito análisis 2 y álgebra, para estructura, etcétera, y etcétera, ¿sí? Entonces, algo que es importante notar de toda esta estructura es que el grafo, sí o sí, primero, tiene que ser dirigido. Si fuera no dirigido no tiene mucho sentido, porque ¿cómo hago yo para saber qué es lo que tiene que venir antes, no? Entonces, tiene que tener un claro sentido. Entonces, el grafo va a ser dirigido. Y una característica que tiene que tener para que esto tenga solución es que el grafo no tenga ciclos. Si el grafo tiene ciclos, esto no tiene solución. Porque si yo para hacer, por ejemplo, a ver, déjenme ver de este mismo ejemplo. Si yo para hacer física, yo para hacer estructuras necesito física 2, para física 2 necesito física 1, para física 1 necesito estructuras, vamos a tener un ciclo ahí. Y obviamente no voy a poder hacer nada, porque nunca voy a poder hacer ninguna de las tareas porque siempre va a faltar algo antes, ¿sí? Entonces, el grafo sí o sí va a tener que ser dirigido y sin ciclos. Y vamos a ver que hay formas de detectar inclusive el caso en el cual hayan ciclos, ¿sí? Y eso es independiente de la cantidad de vértices. O sea, si fueran 2 vértices nada más también sería un problema. Por eso también es necesario que el grafo sea dirigido. Así que bueno. Ejemplo número 4. Yo en algún momento les mostré este dibujito, este amable dibujito que les dije que ya lo íbamos a ver, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué es este grafo? Este grafo es muy importante, ¿sí? Este es un grafo que nos determina el orden correcto para ver las películas de Marvel, ¿sí? Entonces acá están todas las dependencias que uno tiene que ver. Antes, para ver Avengers tengo que ver Iron Man 2, Capitán América, Hulk, Thor, etc. ¿Sí? Y ahí están todas las dependencias, incluso algunas que son medio transitivas. ¿Sí? Por ejemplo, esta arista podríamos verla medio al pedo, porque si tenemos esta y esta, necesariamente es transitivo, que en realidad también para ver Thor 2 tenemos que ver Thor 1. Pero bueno, la pusimos explícito porque no joden nada a la resolución, ¿sí? No voy a hacer un seguimiento sobre este grafo cuando plantee los algoritmos porque va a tardar un poco mucho por la cantidad de nodos que tiene, exactamente 22, como todos sabemos. ¿Sí? Y este grafo apareció en un parcialito, que vale aclarar, no era necesario el grafo para poder resolver el parcialito. O sea, simplemente decía, el enunciado decía que alguien le quería mostrar las películas de Marvel a otra persona y que había un grafo con dependencias, y atrás está el grafo por si a alguien le interesa. No importaba para nada para la resolución del problema, eso para gente que no vio las películas, y si nos demoramos más en hacer este grafo que en escribir el enunciado del parcialito.
Hubo gente que se metió un montón, porque así de nerd somos. Pero para que vean, o sea, todo esto, eso tipo, ¿no? Las aristas transitivas no es ni útil ni inútil. O sea, no cambian nada. Las aristas transitivas no cambian en nada. No cambian ni siquiera la resolución. ¿Sí? Así que bueno. Hay algunas aristas que son medio polémicas en este grafo porque hubo gente que dijo, no, porque en la escena postcréditos de tal, hablan de tal otra cosa. Y yo dije, bueno, está bien, yo pongo la arista. Pero bueno, no es que sean súper estrictamente necesarias, ¿sí? Pero bueno, yo pongo. Como para que vean que sirve para distintos tipos de cosas. O sea, obviamente son tareas que yo quiero secuenciar siempre, donde no hay una dependencia. Pero es este tema de que hay un orden no total. O sea, no necesito sí o sí ver en un orden específico todo. Sí, obviamente existe el orden cronológico, por ejemplo, para el tema de las películas, pero tal vez no me interesa proseguir con el orden cronológico. Entonces, vamos a ver dos tipos de algoritmos. Uno que es más de tipo BFS, o sea, cuando uno lo va y lo busca en visualizaciones y cosas por el estilo, en general lo encuentra como algoritmo de grados de entrada. Porque básicamente lo que va a hacer es obtener los grados de entrada de cada uno de los vértices del grafo, ¿sí? Los vamos a calcular, y obviamente van a haber vértices que tienen grado de entrada 0, que son las tareas que yo ya puedo hacer. Si no hay vértice de grado de entrada 0, es que hay ciclos, necesariamente. ¿Sí? O sea, si no puedo empezar por ninguna tarea, significa que tiene que haber un ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer es encolar, o sea, va a ser parecido a un BFS, donde lo que vamos a encolar, en vez de un origen, vamos a encolar todos los vértices que tengan grado de entrada 0. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, yo encolo todos los vértices de grado de entrada 0 y después desencolo, normalmente. ¿Sí? Como esto es muy parecido al BFS. Desencolo y cuando me fijo los adyacentes. Y a los adyacentes no es que los encolo directamente, porque tal vez faltan tareas por hacerse. Lo que yo voy a hacer es restar en 1 el grado de entrada, como, ok, es como si borrara este vértice porque yo ya hice esta tarea, ¿sí? Entonces, todo entre comillas, no estoy cambiando el grafo de ninguna manera, pero es para que se entienda. Si entonces yo voy a marcar que tiene un grado menos de entrada porque hay una tarea de la que este vértice en particular depende menos, ¿sí? Donde, ok, cuando ese vértice en particular que yo estoy apuntando, este adyacente, haya llegado que tiene 0 de grado de entrada, ahora sí lo puedo encolar, ¿sí? Y sigo con esta lógica una y otra vez, ¿sí? Y sucede que, o sea, eventualmente la cola se va a vaciar. Nunca voy a ver 2 veces el mismo vértice porque nunca voy a llegar más veces. Acá no necesito el conjunto de visitados ni siquiera, porque nunca voy a volver a llegar a un vértice porque solamente lo encolé cuando no tiene más entradas. Entonces, una vez que termino de visitar a todos y haber guardado cada uno de los elementos en un resultado, digamos, en una lista o lo que fuere, termino. Ya está, ya tengo mi orden topológico. Lo que va a suceder es que si yo no llegué a ver a todos los vértices, significa que tiene que haber un ciclo. Es una forma muy fácil de detectar si hay un ciclo en un grafo dirigido. O sea, si nomás no tenemos cómo es, pero sí sabemos qué hay. ¿Sí? Esa es la idea de este algoritmo. ¿Sí? Ahora, en condiciones normales de presión y presencialidad, primero explico el algoritmo, hago el seguimiento, hablamos de ese algoritmo, explicamos el código, después voy al otro. Acá, como no quiero andar migrando de pantalla en pantalla una y otra vez, voy a explicar los dos algoritmos, voy a hacer un seguimiento de los dos algoritmos y después vamos al código de los dos algoritmos. Entonces, ¿listo? Ahí está. El otro algoritmo de FS es hacer un recorrido de FS así, clásico y con el diccionario, con el conjunto visitado, toda la misma perorata, pero cuando yo termino, o sea, cuando termino de ver un vértice, cuando terminé de ver todos sus adyacentes, o sea, terminé de procesar en un vértice en particular, bueno, ahí voy a tener que apilar en una pila, ¿sí? Y vamos a ver que esto anda. Una vez que yo termino de hacer todo esto, terminé de recorrer todo, obviamente voy a tener que hacer esto por cada vértice que no haya sido visitado todavía. ¿Sí? Necesariamente porque acá porque si no vamos a empezar por un único vértice. Entonces, por cada vértice que no haya comenzado, yo lo vuelvo a visitar y hago toda esta lógica. ¿Sí?
Y con esto, y solamente con esto, ya estamos. ¿Sí? Y después solamente tengo que desapilar todos los elementos, los desapilo, los guardo en una lista, pongámosle, y ya está. Ya tenemos un orden topológico. Y vamos a ver que esto funciona. ¿Listo? Ok. Entonces, mankenmen. Ok, yo tenía guardado el grafo de materias, se me borró, así que me van a tener que esperar a que lo dibuje un momentito, pero bueno, mientras tanto voy. Ok, vamos a hacer, por ejemplo, con el grafo de materias, que es uno relativamente sencillo. Voy a dibujar acá, un segundito. Vamos a poner F1, M2. Algoritmos 3, vamos a poner acá prueba. Algoritmo 2. Numérico que me queda. Ufa, vamos a poner. Sí, incluso, veo que el grafo en realidad que está en las diapositivas está mal porque está puesto que numérico tiene flechita de datos y es a taller. Pero bueno, sacando ese detalle. Ok. Sí, disculpen esto, la verdad que no. Bueno, díganme ustedes cuál prefieren ver primero, el estilo BFS o el estilo DFS. A mí me da lo mismo. Ya es BFS, entre comillas. Ok, Gastón dijo BFS primero y ya está, ganó, porque habló. Ok, de vuelta, lo que vamos a hacer es calcular los grados de entrada de cada uno de estos nodos. O sea, hago el algoritmo para detectar los grados de entrada, eso ya lo vieron con Jorge, ¿sí? Calculo 0, 0, 0, 0, esto tiene 1, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 3, este acá tiene 3, este tiene 1, este tiene 2 y este tiene 1. En realidad datos también depende de algoritmos 2, pero no quiero hacer tan feo el dibujito, ¿sí? Está esa correlatividad medio al pedo, porque si ya lo sabemos que depende de algoritmos 2, si depende de estructuras. ¿Sí? Bueno, no lo pongo, pero está esa arista transitiva. Ok, entonces, ya calculamos los grados de entrada. Entonces, ahora guardamos en una cola. Supónganse que acá tengo guardada mi cola nada más para... Y acá voy a poner los resultados que los voy a escribir. Perdón, voy a usar otro color para que no... Vamos a usar violeta que para algo así. Sí, entonces acá pongo los resultados acá arriba y acá voy a tener... O mejor, no.
Acá tengo más lugar, así que acá pongo los resultados. Y acá pongo lo que voy encolando. ¿Sí? Entonces, yo voy a recorrer y voy a encolar solamente aquellos que tengan grado de entrada 0. ¿Sí? A todos los que tengan grado de entrada 0. En este caso, física 1, análisis 2, álgebra, algoritmos 1. Podríamos, por ejemplo, también encolar química, si alguien, pero bueno, por suerte, química ya no va a estar más como obligatoria cuando se termina de aprobar en el Consejo Superior, y además porque ¿quién carajo le importa química, no? Así que bueno, vamos a poner, yo voy a elegir algún orden al azar, Algoritmos 1, física 1, álgebra, análisis 2. ¿Sí? Ok, bueno. La cola no está vacía, entonces desencolo. Desencolo, borro algoritmos 1. Lo guardo como parte de mi solución, ¿sí? Lo guardo al final para que tenga sentido. Guardo algo. Ok, buenísimo. Ahora recorro todos los adyacentes de algoritmos 1. En este caso solo algoritmos 2. Le resto 1 a su grado de entrada. ¿Sí? 0. Ahora, como algoritmos 2 tiene grado de entrada 0, lo voy a encolar. Y ya está. Y no tengo más adyacentes de algoritmos 1, entonces terminé. Desencolo de vuelta. Desencolo física 1. Física 1 lo guardo acá en mi resultado. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es, para cada uno de los adyacentes, reduzco en 1 el grado de entrada, que en este caso pongo un 1. ¿Sí? Acá no hay ninguna... Esto es una lista, ¿eh? Esto de acá es una lista ya con todo el resultado. Acá el de la pila es para el de DFS. ¿Sí? Entonces, reduzco en 1 el grado de entrada de física 2. No tenemos... no logramos tener grado de entrada 0, así que simplemente salteamos, seguimos de largo. Y ya está. Terminamos. ¿Sí? Entonces, física 1 no tiene más adyacentes. Listo. Entonces, ahora borramos álgebra. Perdón. Borramos álgebra. Lo ponemos en la solución. Sí, voy a poner álgebra, por favor. Álgebra. Y vemos todos los adyacentes. Un adyacente es proba, que le bajamos en 1 el grado. Otro adyacente es estructuras, la estructura del computador. Tampoco tiene grado de entrada 0, así que tampoco lo encolamos. Y también numérico, a quien le bajamos el grado de entrada a 2 y ya está. No, ninguno de los adyacentes de álgebra pasó a estar en grado de entrada 0. Así que no hacemos más nada. Desencolo análisis 2. Y ahora veo todos los adyacentes de análisis 2. Física 2 pasa a grado de entrada 0. Como está en grado de entrada 0, lo encolo. Proba. Pasó a grado de entrada 0, lo encolo. Y numérico. Pasa a grado de entrada 1. Perdón, vamos a... Lo voy a dejar acá de vuelta con un 1. Grado de entrada 1. Y con eso ya estamos. ¿Sí? Entonces, ya terminé de ver esto. Entonces, ahora voy con algoritmos 2. Borro acá. Pongo mi solución. Entonces, ahora veo todos los adyacentes de algoritmos 2. Algoritmos 3, que pasa... Voy a borrar esto acá. Física 2. Proba. Algoritmos 3. Y también a numérico. ¿Sí? Entonces, y a estructuras le bajo en 1. Y con eso estamos. ¿Sí? Y no quedan más adyacentes de algoritmo 2.
Desencolo física 2. Guardo mi solución. Y ahora resto en uno el único adyacente que tenía, que es estructuras, que lo guardo en la cola. Y ya terminamos con física 2. Entonces, seguimos con proba. Proba, increíblemente, no tiene adyacentes, porque proba en realidad es la materia de matemática que probablemente más nos sirve, junto con álgebra en realidad, sean las que más nos sirvan, especialmente para todo lo que es, por ejemplo, datos. Pero bueno, no está como adyacente en estos momentos en el plan actual, ya lo estará más adelante probablemente. Entonces, no hacemos nada con proba porque no tiene adyacentes. Y desencolamos algoritmos 3. Que tampoco tiene adyacentes, por lo menos en este grafo que tenemos acá. No tiene adyacentes. Entonces, seguimos con numérico. Numérico, bueno, lo guardamos acá. Y entonces borramos en 1 para taller y ya está. Y ahora hacemos estructuras. Lo guardamos en la solución. Permítanme ponerlo acá porque no me queda más espacio. Y ahora vamos a guardar datos y taller. ¿Sí? Y ahora hacemos, primero datos, no va a tener ningún adyacente y taller tampoco. Así que acá tenemos datos y taller. La cola va a quedar vacía y terminó el algoritmo. Y vimos a todos los vértices. Entonces, un orden válido para hacer las materias sería, por ejemplo, hacer algoritmos 1, física 1, álgebra, análisis 2, algoritmos 2, física 2, proba, algoritmos 3, numérico, estructuras, datos, taller. Esto obviamente hablando de si lo hiciera cuatrimestre por cuatrimestre. O sea, un cuatrimestre una materia. Lo que permite hacer este algoritmo, obviamente, es como se va fijando todo lo que tiene en grado de entrada 0, como que potencialmente yo ya podría decir, bueno, todas las que tienen de entrada grado 0, pongámosle, yo ya las podría hacer. Y después me fijo cuántas de las siguientes se van habilitando solamente por haber hecho eso. ¿Sí? Pero bueno, eso después ya es para lo que yo específicamente quiera el resolver el problema. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? ¿Estamos bien? Ok, buenísimo. Veo varios sís. Por favor, cualquier cosa consulten. Ahora yo les voy a hacer un par de preguntas. Vamos a ir nada más con una, después cuando veamos el código vemos la otra. Pero, ¿daría lo mismo? Perdón, no va a dar lo mismo, pero voy a cambiar un poco la pregunta. ¿Encontraría yo solución correcta si en vez de usar una cola, miren acá que está usando, tengo una goma. Si acá en vez de usar una cola, usar una pila como estructura auxiliar, hay dos respuestas posibles, sí o no, No. Lucas dice sí. Mi pregunta siguiente sería, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué andaría si usamos una pila? ¿Y por qué no la usamos en todo caso también? Eso si quieren se lo respondo yo en todo caso. O sea, ¿por qué andaría usar una pila? Porque tiene el mismo grado. O sea, ¿cuál es el grado que tienen? O sea, no estoy diciendo al principio, yo estoy diciendo a medida que yo voy avanzando. Piensen que yo hago algoritmos 1, está todo bien si yo voy y apilo algoritmos 2, por poner apilar, ¿no? Digo este ejemplo. ¿Eso va a servir siempre? Ahí Lucas lo que dice es, porque la parte que hace que funcione, eso entre comillas, es bajar el grado de entrada después de agregar un elemento a la solución. Lo que cambiaría la pila es el orden en el que los visitas. Exactamente. Si yo uso una cola, una pila,
o un zafarrancho que me da los elementos al azar, o un heap, o lo que fuere, o sea, cualquier cosa, va a funcionar porque yo recién, primero, yo le resto los grados cuando yo termino de poner la solución, o sea, yo saco de la solución y ahí pongo en mi lista. Y recién ahí me fijo los adyacentes. Entonces, todo lo que yo meta en mi estructura auxiliar son cosas que yo ya puedo hacer. Son todas cosas ya habilitadas para hacer. ¿Sí? Porque yo ya desencolé algoritmos 1, lo escribí, recién ahora me fijo, ok, ¿cuáles son sus adyacentes? Algoritmos 2 se habilitó y no tengo que hacer nada más que, bueno, encolo y ya está. O sea, lo encolo, lo apilo. Obviamente va a cambiarme el orden en el que se hagan los elementos. Incluso en una visualización que está bastante buena, que es en la misma página en la que ese les mostró los seguimientos de hash, bueno, en esa misma página está este algoritmo, pero que en vez de una cola usa una pila. ¿Sí? Por eso en general se lo llama más de grados de entrada al algoritmo que BFS, porque BFS está muy asociado a una cola. ¿Sí? Y esto se puede hacer con una cola, una pila, se puede hacer con un heap, que en algunos escenarios puede llegar a tener sentido hacerlo con un heap. No sé si hay un ejercicio de la guía, pero existen ese tipo de problemas. Y después, o poder usar cualquier cosa. El tema es que me va a cambiar el orden en el que se hagan los elementos. Naturalmente, para mí, esto es una precisión mía, pero de vuelta, ya hay visualizaciones que me contradicen, ¿no? Es más natural hacer esto con una cola, porque permite hacer esto de que yo, por ejemplo, puedo hacer física 1, análisis 2, álgebra y algoritmos 1, todo de golpe. Si yo usara una pila como estructura auxiliar, yo no podría paralelizar de alguna manera, o podría hacer varias cosas en simultáneo. ¿Sí? Yo no podría hacer un cuatrimestre en el que digo, bueno, hago física 1, análisis 2, álgebra, algoritmos 1. Eso se puede hacer con la estructura de cola, que sea FIFO. ¿Sí? Con una estructura como una pila no me funcionaría. Eso para poner un ejemplo. ¿Sí? Así que bueno. Así que en general lo vamos a hacer con una cola, si lo hiciera con una pila. No está mal porque el resultado va a estar bien. Tiene poco sentido a priori. ¿Sí? O sea, nunca encontré una razón para que alguien quisiera usar una pila en vez de una cola. Como resultado, la verdad. Pero bueno, o sea, podría llegar a ser que sí, y probablemente eso se va a parecer un tanto, hasta ahí, hasta ahí, al algoritmo que vamos a ver que es por DFS, que va a funcionar usando una pila, ¿sí? Ahí Lucas dice, si usaras una pila, irías en profundidad primero, dirías algoritmos 1, algoritmos 2, algoritmos 3, y recién ahí mirarías el resto. Eso es cierto, sí, totalmente. En algoritmo que es por DFS va a funcionar parecido, pero no completamente porque nosotros no vamos a empezar sobre los vértices de grado de entrada 0. Entonces no necesariamente va a funcionar así. Pero bueno, puede llegar a tener sentido si yo, por ejemplo, en el caso de las películas de Marvel, yo tal vez en vez de mirarme Hulk, Iron Man, Thor, Capitán América, quiero decir, bueno, no, déjame ver Iron Man 1 y 2, después déjame ver en seguidilla lo más que pueda. Justo el universo de Marvel no me deja ver mucho en seguidilla porque automáticamente pone referencias de una a otra, así nomás, pero bueno, pongámosle que si fueran seguidillas de películas que después convergen o algo por el estilo, tal vez prefiero ver en profundidad, en vez de ir viendo la 1 de cada uno, la 2 de cada película, la 3 de cada película después que convergen, ¿sí? Harry Potter no tiene mucho sentido, porque Harry Potter es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no hay mucha cosa que vamos a hacer en paralelo, supongo yo. No sé qué otro universo de películas podríamos llegar a ver que sea así. Creo que el más complejo sigue siendo el de Marvel. Rápido y Furioso, es verdad que algunas se podían, claro, porque una era la precuela de otra, entonces, bueno, alguna cosa se podría llegar a hacer. Star Wars es más polémico, pero bueno. Star Wars con las series incluidas, bueno, claro, ahí ya podremos empezar a meter cosas. Y después nos podemos llegar a indignar con Star Wars 8 en el medio y ahí dejamos de ver la serie. Y después vemos Star Wars 9 igual y nos indignamos más, porque además fueron cagones. Bueno, entonces, este es el algoritmo por BFS, o de grados de entrada, es el número más correcto, ¿sí?
porque de vuelta BFS está muy asociado a tener una cola, necesariamente, y esto no necesariamente tiene que tener una cola. Pero bueno, para mí es muy similar después si uno ve el código a lo que sería BFS, ¿sí? Pero consideren que el punto más importante, perdón, voy a borrar un montón, a ver si eso funciona. No voy a tardar un montón. Lo más importante es esto de los grados de entrada. La estructura es menos importante. Obviamente no hagan... Si de repente les pedimos hacer un seguimiento o lo que fuere, o que coden, no pongan cosas al azar porque después es imposible entender si entendieron lo que están haciendo o algo por el estilo. Salvo que aclaren, ¿no? O sea, yo diría, está bueno cuando alguien quiere tirar que tiene una rabona en el medio de un parcial. Está bueno. O sea, que quieran... No sé qué hace esto. Que quieran demostrar que saben y eso siempre o sea, háganlo cuando sepan que aprobaron, ¿no? O sea, cuando dicen, ok, yo ya sé que con los otros ejercicios ya probé, ahora puedo empezar a tirar magia y si le pifio, bueno, mala suerte, me arriesgué, puede salir mal. Pero por lo menos que quede claro lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer por DFS. DFS empieza en... vamos a ver cualquier vértice. Ustedes díganme alguno, díganme un vértice. Vamos a empezar por ese vértice, porque además no voy a ver grados de entrada de nada. Bueno, ahí voy a elegir arbitrariamente que Nicolás dijo numérico. Bueno, entonces empezamos en numérico. Lo vamos a marcar nada más como visitado para después no andar viendo cosas de más. ¿Sí? Entonces, voy a tener mi pila acá. Perdón, voy a volver a usar violeta para que... Y vamos a tener acá nada más los visitados. O mejor, los visitados los voy a marcar con un color, y ya está. Porque no necesito más que eso. Entonces, empiezo, numérico. Marco como visitado. Y ahora me fijo los adyacentes. Adyacente tiene solo taller. ¿Sí? Entonces, voy a taller, lo visito, es un DFS. DFS, taller, lo marco como visitado. Ok, taller, me fijo los adyacentes. No tiene adyacentes, lo apilo. Vuelvo a numérico. ¿Sí? En numérico no tengo más adyacentes, lo apilo. ¿Sí? Y ya está. Terminé de hacer mi DFS, ahora voy a tener que llamar con otro vértice. Dígame otro vértice por el que yo pueda empezar. Cualquiera, ¿eh? Como un truco de magia. Bueno, Nicolás dice ahora prueba. Este va a ser aburrido. Prueba, no tiene adyacentes. O sea, lo marco como visitado. No tiene adyacentes. Ya está. Prueba. Hay más. Ahí Fernando dijo algoritmos 2. Ok, algoritmos 2. Lo marco como visitado. Voy a numérico. Numérico ya está visitado, no hago nada. Listo. Voy a estructuras. ¿Sí? Lo marco como visitado. Estructuras. Voy a taller. Taller ya está visitado, no hago nada. Datos, no está visitado, lo visito. Lo marco como visitado. Y ahora, directamente, como no tiene adyacentes, lo apilo. Vuelvo a estructuras, no tiene más adyacentes, lo apilo. Vuelvo a algoritmos 2. Algoritmos 2 sigue teniendo adyacentes. Vamos a algoritmos 3. Lo visito, no tiene adyacentes, así que no voy a hacer nada. Apilo algoritmos 3. Vuelvo a algoritmos 2. Ya no tiene más adyacentes. Algoritmos 2. Ok, veamos otro. Digamos algoritmos 3. Ya está visitado. Listo. Otro más. Sí, porque el for ese va a visitar a todo. Ahí me dicen física 2. Ok, física 2 no está visitado, lo visito. Su único adyacente ya está visitado, no hago nada, no tenemos más adyacentes, entonces lo apilo. ¿Sí? Y ahora medio que me van a quedar solamente los de esta primera columna, entonces con todos me va a pasar medio lo mismo, ¿sí? O sea, supongamos que en vez de física 2 yo hubiese llamado física 1 nada más para hacer un poco más interesante, pero no cambia mucho.
Entonces, yo visitaba a Física 1. Física 1, lo marco como visitado. Voy a Física 2. Física 2, lo marco como visitado. No tiene más adyacentes, apilo Física 2. Vuelvo a Física 1, no tiene más adyacentes, Física 1 lo apilo. ¿Sí? Y ahora con los otros tres me va a pasar lo mismo. O sea, voy a álgebra, pongámosle por poner alguno. Álgebra, todos los adyacentes ya fueron visitados, así que ya está. Algoritmos 1 también, bueno, perdón, sigo acá arriba. Algoritmos 1 y con análisis 2 lo mismo. Esto de vuelta era una pila, entonces yo ahora desapilo y lo pongo en una lista, por ejemplo, o podría dejarlo en la pila, como querramos, ¿no? Pero supónganse que lo paso en una lista para que sea consistente con el otro caso. Entonces, mi orden topológico va a ser análisis 2, álgebra 1, perdón, análisis 2, algoritmos 1, álgebra 2, física 1, física 2, algoritmos 2, algoritmos 3, estructuras, datos, prueba, numérico, taller. ¿Sí? Y ese orden es completamente válido. ¿Sí? Como vemos, son dos algoritmos que nos devuelven un orden topológico válido. Y algo que me gustaría dejarles un poco en claro es que orden topológico no es agarro un grafo que tiene, no. Orden topológico es agarrar un problema en el cual tenemos estas órdenes de precedencias, pongámosle de tareas, o de, como queramos llamarle, y eso lo modelamos como un grafo para después aplicar un algoritmo sobre grafos que nos permite resolver el problema. Pero el problema no es que no me vienen con un grafo y me dicen, che, resuélveme esto. Yo lo voy y lo modelo con un grafo porque ya sé que lo voy a resolver así, ¿sí? Pero esto lo planteo porque a veces en algún parcialito o en algún final se preguntan cosas de orden topológico y ya empiezan con, bueno, orden topológico es tener un grafo y es como, no empieza así. Orden topológico es tengo un problema donde tengo órdenes de precedencia, donde es un ordenamiento de orden parcial. O sea, en algunos casos tengo relación de orden, en otros no. Eso lo modelo yo con un grafo dirigido y sin ciclos, porque si tiene ciclos no tiene resolución. Y a eso le aplico algunos de los algoritmos sobre grafos, dado lo que ya vimos. Puede ser cualquiera de estos dos que ya vimos. ¿Sí? Entonces, con eso estamos, pero les paso todo este paquete de cosas porque a veces se confunde. Hay una manía de confundir un problema con su solución. ¿Sí? Una cosa es el problema y otra cosa es la solución. Y pueden haber varias soluciones, porque yo puedo resolver el problema sin grafos. Yo puedo resolverlo por fuerza bruta, probando uno tras otro y fijándome si cumple las restricciones. Y ahí no usé ningún grafo, por ejemplo. Obviamente es una solución pésima, pero para ponerles un extremo. ¿Sí? Por favor, no confundan nunca la solución de un problema con el problema en sí. Entonces, bueno. ¿Hay alguna consulta con esto? Si no, paso al código. ¿Se entendió bien cómo es este de DFS? Ninguno de los dos algoritmos son como... Porque honestamente no... en general los problemas de grafos, nada nos... algo que tal vez sea más difícil, que quiero ver si podemos meter algunos ejercicios más de eso o cuando estén practicando para el parcelito, o lo que fuere, más problemas de modelación. Pero igual hay en la guía también, donde tienen que modelar un problema con grafos, y de ahí ver, ok, y acá aplico orden topológico y ya está, es como, bueno, listo, ya está. Porque el problema es, en la realidad no vamos a venir, no vamos a ver un problema y va a decir, viene un cliente y dice, che, tengo un grafo, y nadie, o sea, ustedes van a decir, che, acá hay un grafo y le puedo aplicar tal cosa, ¿sí? En general es así el razonamiento. Entonces, ahora déjenme ver nada más que ejemplos. Abro acá el código. Topológico. Porque esta vez sí borro los spoilers. Bien. Ok, ahí abro un poquito más. Entonces, primero que tenemos la versión, ¿sí? La primera, la que es más BFS, la de grados de entrada. ¿Sí?
literalmente, calculo primero los grados de entrada de cada uno de los vértices. Sí, esto es muy literalmente no sé si con Jorge lo vieron más o menos pseudocódigo, pero sea como sea, es esto, ¿sí? Creo un diccionario que inicialmente a cada uno de los vértices le pongo grado de entrada 0, y después, en función de la salida de cada arista, ¿sí? Si yo tengo una arista BW, a W le sumo 1, o sea, esto de acá significa que hay una arista BW. Si en la arista BW le tengo que aumentar en 1 el grado de entrada a W, ¿sí? Y con eso ya tenemos calculado los grados de entrada. Voy a trabajar con un grafo de correlativas, que no sé cuántos, a ver. Tiene bastantes materias. Creo que tiene todas las materias obligatorias del plan, por lo menos obligatorias hasta que no se apruebe la modificación que se hizo hace unas semanas en el Consejo Superior. Todavía esto es lo que vale, así que todavía mi ejemplo es válido. Sí, después tendré que actualizarlo para sacar algunas aristas y algunas materias de obligatorias. Qué lindo va a ser cuando saque Física 3. Bueno, entonces, ¿sí? O sea, esta es básicamente la idea. ¿Cuál es la complejidad, primero, de este pedacito de acá? Es decir, ya se aprobó en el Consejo Directivo, no en el Consejo Superior. O sea, ya lo aprobó la FIUA, falta que lo apruebe la UBA. Hasta que no lo apruebe la UBA, todavía no es válido, ¿eh? Sepan eso, o sea, no vayan a anotarse no sé, a la materia de redes, a intro distribuido, sin haber hecho Física 3 todavía. Igual saliendo algoritmos 2 no les cambia eso, pero bueno, sépanlo. No se vayan a anotar directamente teoría de algoritmos saliendo de algoritmos 2, porque todavía necesitan discreta. Vi que sacaron eso. Eso es medio más para ser equivalentes con electrónica y otras cosas. Yo igual voy a sostener que conviene hacerlo. Pateando, no la patees, no la hagas. O sea, que se va a aprobar en el Consejo Superior, se va a aprobar. El tema es más, ahora es una cuestión de tiempo. Que esperemos que pero no hay que patearla, hay que no hacerla. Igual, a química no le tengo tanta bronca. Le tengo más bronca a la Física 3 y a los docentes que tratan de sostenerla. Usaban el argumento de, como yo sé de física cuántica y vos no, tenés que creerme. Y es como, pero otros docentes de física cuántica ya dijeron que no es necesario. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta esto? Complejidad de esta función que está acá, grado de entrada, que la voy a llamar una vez, porque si yo no sé cuánto cuesta, voy a estar. O de B. Veo todos los vértices y todos los adyacentes a todos los vértices. Entonces, a ver, acá estoy recorriendo todos los vértices del grafo, así que hay un O de B clarísimo. Pero también veo los adyacentes de cada uno de los vértices. ¿Cuántas veces veo cada arista? Exactamente. Ahí, como dice Lucas, esto va a ser O de B más E. Sí, este pedazo de código de acá es O de B más E. Perdón, esto me quedó C. Esto acá es O de B más E, porque por cada vértice veo cada arista y la veo una única vez, haciendo operaciones O de 1 acá en el medio. ¿Sí? Y esto de acá también a un O de B adicional. ¿Sí? Obviamente, si esto fuera otra implementación, como si fuera matriz de adyacencia, esta operación costaría más, porque esta es la única operación que estoy usando del grafo, y esto costaría O de B cuadrado. Pero bueno, entonces, vemos acá, calculamos, esto ya vimos, esto es O de B más C, es lineal, así que estamos bien, creamos una cola, encolamos cada uno de los, o sea, vemos cada vértice y cada uno de los vértices de grado de entrada 0 lo encolamos. Esto es O de B también, ¿sí? Y después, mientras la cola no está vacía, esto está haciendo literalmente lo que yo les conté que estábamos haciendo, desencolamos. Guardamos uno en nuestro resultado, o sea, guardamos este vértice que acabo de desencolar, y después lo que hago es, para cada uno de los adyacentes, le reduzco, ¿sí? O sea, cada arista, porque acá tengo una arista BAW, le resto en 1 el grado de entrada este que yo calculé, y si el grado de entrada vale 0, lo encolo. Y ya está. Y esto lo hace una y otra vez hasta que termine.
¿Cuántas veces voy a ver cada vértice? Acá, en este ciclo. Por tiren fruta al menos, no me dejen tan solo. Vamos, una vez, bien, una vez cada vértice, ¿sí? Cada vez, yo solamente voy a desencolar cada vértice una sola vez, ¿sí? Entonces, a este ciclo voy a entrar para cada vértice una sola vez. Obviamente, si hay ciclos, hay vértices por los cuales no voy a entrar, pero ese sería como el caso que no nos va a importar demasiado en este caso, ¿sí? Entonces, voy a entrar una sola vez y vamos a ver cada uno de los adyacentes, vamos a ver las aristas una sola vez. Entonces, todo este pedazo acá, todo este while, es también O de B más C, donde tiene el mismo tema de que si la implementación es diferente, cambia la primitiva esta. ¿Recuerdan cuando yo les dije que la primitiva que más nos va a marcar la complejidad de las operaciones es esta? Bueno, por esto es. Porque en general lo más importante que nos importa del grafo es, dado un vértice, ver todos los adyacentes. Entonces, esto es O de B más esto de acá, más esto de acá, que esto es O de B. Entonces, en total, esto acá es O de B más C. ¿Sí? Siempre y cuando esto es una estructura que sea una cola, porque si yo, por ejemplo, acá usar otro tipo de estructura, me sería más costoso, potencialmente. ¿Sí? Depende de la estructura que use. Entonces, todo esto es O de B más C. Un dato, si yo, por ejemplo, quiero saber si hay un ciclo, se puede ver así. If len de resultado es distinto del len de grafo, entonces, acá pongo un pas, pero no importa. Es que hay un ciclo, porque significa que hubo vértices a los que no pude desencolarlos, porque hubo algunos que quedaron con más de grado de entrada 1, ¿sí? O sea, esto es una forma muy fácil de detectar si en realidad el problema no tenía solución. No me interesa en realidad tal vez saber cómo es el ciclo, o tal vez sí. Así que ahí está. Entonces, yo ahora hago un orden topológico por los grados y ejecuto este código. Acá me va a quedar, van a ver que va a dar obviamente una solución parecida a lo que habíamos visto antes, que es física 1, algoritmos 1, análisis 2, álgebra 2, discreta, bueno, porque puse discreta también, porque pinto química, algoritmos 2, física 2, prueba, análisis 3, algoritmos 3, teoría de algoritmos 1, numérico 1, física 3, laboratorio, estructura de computador, teoría de algoritmos 2, organización de computadoras, organización de datos, etc. ¿Sí? Y ahí tenemos. Pero todo este orden es válido. Ver es, o sea, si lo hacemos como considerar visitar, desencolar, de cuántas veces desencolamos este vértice de la cola, etc. Cuántas veces hacemos operaciones sobre este vértice. Obviamente la cantidad de operaciones, puedo ya hacer 5 operaciones porque lo estoy viendo si, cuál es el grado de entrada, o sea, eso son operaciones todas O de 1. Si hay un ciclo, ¿no se quedaría siempre en el while? No. No. Fíjate lo siguiente. Si hay un ciclo, van a haber vértices. Suponete que yo tengo este ciclo. Mi grafo es esto. Suponete que mi grafo es esto. B, W, X. ¿Sí? Supongamos esto para hacerlo simple. Tenemos un grado de entrada, un vértice que tiene grado de entrada 1. Este tiene grado de entrada 0. Este tiene grado de entrada 1 y este tiene grado de entrada 2. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que voy a venir acá, ¿sí? Voy a desencolar el único vértice de grado de entrada 0, que es B. Voy a ver todos sus adyacentes, W. Le voy a restar 1 a su grado de entrada, va a quedar en 1, y no lo voy a encolar porque tiene grado de entrada 1. Entonces, voy a terminar, voy a venir acá, la cola va a estar vacía, porque estos dos vértices tienen grado de entrada 1.
va a estar vacía, voy a salir y voy a haber visitado, voy a haber visto, y en este arreglo de resultados, o lista, o como sea, voy a tener solamente al vértice B. Por eso es que yo, al salir de este while, puedo hacer if len de resultado es distinto de la cantidad de vértices del grafo, entonces acá hay un ciclo. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? Necesariamente yo tengo que chequear después, si lo chequeo acá, y sí, la respuesta va a ser que siempre va a fallar. Porque en cuanto veo el primer vértice, como mucho voy a tener uno solo en ese arreglo de resultados o lista. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos la primera alternativa. Vemos la segunda. Entonces, esto es topológico por DFS, ¿sí? Tenemos nuestro conjunto de visitados, eso es necesario en este caso, creamos una pila, y para cada vértice, los que no hayan sido todavía visitados, lo visitamos. Le pasamos, obviamente, el diccionario de visitados, ¿sí? Acá tenemos la pila. Y acá tenemos, esto es literalmente lo mismo que les dije antes. Marco como visitado, y para cada uno de los adyacentes que no hayan sido visitados, lo visito. Y así, y cuando termino de ver todos los adyacentes, apilo. Y, o sea, el código es tan simple como lo que estoy explicando. Con los algoritmos de grafos es bastante así todo. ¿Sí? O sea, pasar de lo que me están diciendo a codearlo es bastante fácil, especialmente si estoy usando Python y no sé, ¿no? Es como mucho más fácil todo. Entonces, y después lo único que tengo que hacer es pasar esta pila a una lista. Esto simplemente desapilo todo y lo meto en una lista, ¿no? Para que devolver algo que es una lista, ¿sí? Y acá vemos que el resultado obviamente nos va a ser diferente. Física química primero, sí, unas ganas. Discreta, álgebra 2, después análisis matemático 2, 3, prueba, algoritmos 1, algoritmos 2, análisis numérico 1, teoría de algoritmos 1, teoría de algoritmos 2, está fachera algoritmo, teoría de algoritmos 2. Algoritmos 3, física 1, física 2, estructura, taller, etcétera, ¿sí? Es como que va haciendo más en profundidad. No completamente, no es como si al algoritmo de grados de entrada lo hiciera con una pila, pero bastante más, ¿sí? Esto es otro algoritmo, nada más, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo les hago, saliendo de esto, es, bueno, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo de acá? Ahí Ramiro dice es O de B más C. Exactamente, porque esto es un DFS, así como esto es DFS. En realidad esto de acá también es muy parecido a un BFS, solamente cambia que tengo esto de los grados de entrada y etcétera, pero esto tiene la misma complejidad porque hago esencialmente lo mismo. El tipo de recorrido, lo que hago, y después lo único que cambia es que cada vértice lo voy a apilar, y esto es una operación O de 1. Entonces no va a cambiar en nada, ¿sí? Y me aseguro de ver todos los vértices del grafo, ¿sí? Y después pasar todos los elementos de una pila a una lista es pasar es ODN, es ODB, perdón, en este caso, ¿sí? Un detalle, en este caso es muy fácil detectar si hay un ciclo. Ya con este algoritmo le agrego un if y ya está. Para poder hacer esto con este algoritmo se puede también, pero no va a funcionar solo con un if. Yo voy a tener que agregar un poco más de lógica. No me quiero meter más acá, y si alguien quiere llegar a pensarlo un poquito, no hay problema, pero van a necesitar un poquito más de algo. O sea, van a necesitar una información extra. O sea, hay que tocar un poquito más el algoritmo para que esto funcione. Sí que bueno. O sea, esto funciona asumiendo que el grafo no tenga ciclos. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Déjame ver si me estoy olvidando de algo mientras.
está bien. Ok, bueno. Dado que me sobra tiempo, lo que vamos a hacer es ver el enunciado del TP2. Un segundito. Estaba por ver un ejercicio, pero después me acordé que me habían dicho que presente el TP2 en la teórica. Ok, bueno. El TP2 va a ser básicamente de todo lo que venían haciendo con principalmente hash, ABB y heap, principalmente hash y heap, donde la idea va a ser tener una implementación de lo que se llaman los trending topics, principalmente. O sea, esa es la idea. Y esto es algo real, esto es algo, por lo menos, no digo que sea como lo hace hoy en día Twitter, pero era una idea, por lo menos, inicial, ¿sí? Donde o sea, les pedimos que lean este parrafito acá, que es, básicamente les vamos a pedir que implemente una mini estructura muy sencillita que depende de varias funciones de hashing, donde la idea va a ser que, obviamente, cuando contamos con la masividad de datos con las que trabaja Twitter, no podemos ir y guardar, bueno, sí, guardame todos los hashtags que quieras en memoria porque no entran. No entran probablemente ni en una computadora ni en varias, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer tranquilamente es, ok, tengamos una aproximación. Obviamente, todo este párrafo trata de esta estructura, cómo hace esa aproximación, considerando como si tuviéramos varios arreglos contadores, ¿sí? Acá ponemos el caso de 2, les pedimos que trabajen con K, donde ustedes definan cuánto es este K o como fuere. Donde la idea sea, bueno, tengamos muchos contadores, una función de hashing para cada uno de ellos, y de esa forma vamos a lograr estimar bastante mejor quiénes son los trending topics, ¿sí? O cuál es la frecuencia real con la que aparece cada hashtag, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Entonces, esa es esencialmente la idea. Entonces, les vamos a pedir que implementen dos programas bastante cortos, o sea, no tienen que procesar demasiado, donde en un caso van a tener que leer por entrada estándar un archivo que tiene un formato CSV, perdón, un segundito, donde están los datos, acá está, archivo, versión con los primeros. Acá tienen los archivos, ¿sí? Que pueden descargarse directamente con todos los tweets. Guarda porque el que tiene toda la posta pesa bastante, pesa mucho, ¿sí? Y el otro es un poco más chiquito, acá lo pueden ver, tiene solamente 100, donde tiene un determinado formato, ¿sí? Entonces, les vamos a pedir que implementen estos dos programas donde en el primero lo que van a tener que hacer es procesar estos tweets y quedarse cada una cantidad de tweets, tienen que quedarse con los top K trending topics. K es un valor que les pasan por parámetro al programa, ¿sí? O sea, ustedes le van a decir, cada 300.000 tweets, pasame los 20 más los 20 trending topics. Y después de otros 300.000, otros 20 trending topics. Y así sucesivamente, ¿sí? Y esto, bueno, o sea, se va actualizando cada 300.000 o la cantidad que sea que yo haya pasado por acá. ¿Sí? Entonces, les pedimos, por un lado, que implementen esta estructura que se llama Count Sketch, que funciona acá, usen las estructuras que ya implementaron, no deberían tener que modificar ninguna, probablemente, para el TP. Y que por favor modularicen, implementen otras estructuras en caso de ser necesario, usen todo eso. ¿Qué otra cosa más que sea importante? Ah, sí, bueno, y otro dato es que, bueno, este programa debería poder funcionar a que yo lo ponga
O sea, que yo ponga a leer de Twitter tweets así como bestia en un programita que yo me hice y que se los escupa al programa de ustedes. Por ejemplo, que mi programa por salida estándar le enchufe por entrada al programa de ustedes y que esto funcione, ¿sí? Que no importa que mi programa funcione para siempre, está todo bien, ¿sí? O sea, tienen que poder funcionar y que no es que se queden sin memoria ni nada por el estilo. Lo cual, el problema está planteado de tal forma que no debería pasarles eso. Así que bueno. Y la parte de procesamiento de usuarios, que es otro programita, que es ya asumiendo que pueden cargar todo un archivo en memoria y obviamente el archivo con el que van a trabajar va a ser notoriamente más chico, no cargar 460 megas en memoria. Lo que vamos a pedir es que nos ordenen a los usuarios por la cantidad de tags que tengan, ¿sí? Y la idea es que usen algoritmos de ordenamiento no comparativos porque queremos que sea lineal, ¿sí? Incluso acá está pedido, ya queremos que sea lineal. Esto es importante porque, o sea, yo veo un heap sort o algo por el estilo y es como reentrega, ya está, o sea, no entendiste la consigna. O sea, no se vean tentados a usar heap sort, quicksort o cosas ya implementadas porque acá queremos que implementen a uno de los otros algoritmos, que acá está definido cómo, o sea, las condiciones que tienen estos datos, como para que sepan, bueno, sobre cómo hacer para usar los 3 algoritmos de ordenamiento no comparativos que vimos, ¿sí? Es eso, no es un problema, no es un trabajo demasiado grande. Siempre con el TP2 tienen 2 formas de hacerlo. Si lo hacen bien, tranquilos, pensando antes de codear, si piensan antes de codear, el problema sale tranquilo, ¿sí? O sea, lo diseñan, piensan, ok, voy a modularizar de tal manera, etc. O sea, si se tardan un día solamente en pensarlo, después codearlo, sale. Después, obviamente, pueden llegar a tener problemas con alguna que otra prueba, etc. Eso puede pasar. Incluso acá está también un set de pruebas que pueden usar, ¿sí? Y con eso poder testear que les están dando todo bien. Y ¿qué más tengo para mencionar? Bueno, de vuelta, por favor, modularicen. O sea, yo ya me cansé de corregir en los TP1 mains así de 300 líneas. Es como, o sea, un main de 300 líneas no tiene sentido. O sea, deberían estar modularizados. Usen archivos si es necesario que usen archivos. Este es un TP tal vez realmente es corto comparado contra otros TP2, pero es lo suficientemente conciso como, ok, modularicen bien. Y si necesitan hacerse un TDA, háganselo. O si les parece mejor, les parece más correcto, que tengan algo que represente algún pedazo del código o lo que fuere. Hagan lo que les parezca mejor, pero modularicen, ¿sí? Porque después codear antes que pensar en algoritmos 2 puede salir bien, ¿sí? O sea, como mucho pueden perder un poco de tiempo, pero eventualmente van a terminar, les va a salir las cosas. Pero en materias de más adelante, hacer al revés puede llevarlos a recursar, porque se van a dar cuenta del moco que hicieron 3 semanas después y se van a dar cuenta que no tienen tiempo de cambiar todo el código que ya hicieron, porque ya dependen completamente de eso. Y eso también les indica que hicieron mal las cosas. Y con esto no estoy diciendo, che, nosotros de este lado somos capos. También aprendimos de esta forma. O sea, yo en algún momento, en alguna materia aprendí, me mandé un moco terrible y bueno, tuve que vivir con ese moco durante 3 semanas más de cuatrimestre antes. Y bueno, dentro de todo no fue tan grave y bueno, con un par de parches se podía resolver. Pero si está mal modularizado el código, es como, bueno, intenten lo que quieran, no van a salir de eso. Les estoy diciendo en materias más avanzadas, no en esta. ¿Sí? Donde el docente les va a decir, ¿anda o no anda? No anda, bueno, listo, vuelvan a 4 que viene. Así que bueno, consideren esas cosas, nos queremos preparar para eso, modularicen, tómenselo en serio, porque acá puede parecer que no es necesario, pero les aseguro, el TP sale mucho más rápido, y más rápido ustedes son más felices, ¿no? Nosotros también somos más felices si lo hacen más rápido, pero ustedes más. Así que bueno, nos parece que la temática es más o menos copada, así que bueno, si tienen alguna consulta, igual nos pueden seguir consultando por los canales, etc. O podemos revisarlo después en las próximas clases, vamos a tener un tiempito. Si después lo leen y no entienden alguna cosa y quieren revisarlo acá en clase, no hay drama. ¿Sí? Así que, bueno. ¿Alguna consulta con esto?
3, 2, 1. Bueno, dejo de grabar.